Salió nuevamente a la hora sexta y a la hora nona del día e hizo lo mismo. Y al salir una vez más hacia la hora undécima, todavía halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué permanecéis aquí el día entero sin trabajar? Se debe, le dijeron ellos, a que nadie nos ha contratado. Él entonces les dijo: id vosotros también a mi viña. Luego vamos a ampliar todo esto que estoy leyendo, no os preocupéis, ¿vale? Porque ampliar información sería solapar con lo que más adelante vamos a leer. Al caer la tarde, el señor de la viña dijo a quien atendía sus negocios: llama a los obreros y págales, comenzando por los últimos y siguiendo hasta los primeros. Vinieron pues los que habían llegado a la viña recién a la hora undécima, y recibió cada uno un denario. Luego vinieron los que habían sido contratados en primer lugar y creyeron que iban a recibir más, pero recibieron solamente un denario cada uno. Y al recibirlo se quejaban ante el padre de familia diciendo: estos últimos han trabajado solo una hora y les das tanto como a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor. Pero el señor de la viña respondió a uno de ellos: amigo, no te hago daño alguno. ¿No conviniste conmigo en recibir un denario por el día? Toma lo que te pertenece y vete. Por mi parte, quiero dar a este último tanto como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Tienes mal ojo, porque yo soy bueno. Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. A ver, empezamos comentando la lectura de San Mateo, ¿vale? Lo que el padre de familia, en este caso, que está buscando obreros para que vayan a su viña, es el padre, simboliza al padre que nos ha creado a todos, pero unos vinieron antes que otros, ¿vale? Primero, nosotros no sabemos si somos reencarnación de los primeros que estuvieron aquí trabajando, no lo sabemos. Lo que sí que pretende el Padre es ser ecuánimes con todos, es decir, los que vinieron al principio y los que estamos actualmente reencarnados, que tengamos las mismas oportunidades. Ahora bien, hay que trabajar, ¿vale? Hay que contribuir con nuestro esfuerzo por supuesto, a nuestro espíritu, a que nuestro espíritu se fortalezca, crezca, pero también hay que trabajar por los demás, por el prójimo. En estas fechas tan duras que estamos viviendo, de la situación de Turquía y de Siria, no nos vale solo el decir hay pobres y prou y basta. Pienso que nosotros debemos de contribuir con todo lo que podamos. Y actualmente, desde aquí, lo que podemos contribuir en esta situación tan dramática es, aparte de ser solidarios y el que pueda dar algo que lo dé, pero aparte de eso, por favor, orar por aquellos hermanos que están allí, tanto los que han desencarnado como los que están encarnados, porque se han quedado sin nada, muchos de ellos sin familia o con mermas en su familia. Lo digo porque
que cojamos y nos quedemos con el símbolo de la viña. Para nosotros que sabemos ya bastante y que el Evangelio ya lo hemos leído otras veces, me parece muy corto. Veamos más allá de lo que estamos leyendo, ¿vale? Voy a continuar y me encantaría la contribución de los compañeros. Dice, los últimos serán los primeros. El obrero de la última hora tiene derecho al salario, pero es preciso que su buena voluntad lo haya mantenido a disposición del señor que habría de emplearlo y que su retraso no fuera fruto de la pereza o de la mala voluntad. Tiene derecho al salario porque desde el alba esperaba con impaciencia al que finalmente lo convocaría al trabajo. Este obrero era laborioso, solo le faltaba una tarea. Vamos a equiparar esta lectura que estamos haciendo a la vida actual de hoy, ¿vale? Nos hemos, algunos, no todos, pero bueno, algunos, nos hemos hecho cómodos a percibir una paga sin labrar, sin trabajar. Vale. Eso es culpa tanto del gobierno que lo concede como de aquel desempleado que se conforma solo con la paga mínima. Nosotros no debemos pararnos de ninguna de las maneras en esperar que nos den lo que sea, sin trabajar a cambio. Me estoy refiriendo tanto a la vida física como a la vida espiritual. Sabéis que espiritualmente se puede trabajar también con los hermanos. Si nosotros queremos ganarnos el mérito de entrar a formar parte de los, digamos, de los hermanos espirituales superiores, debemos de ganarnos ese trabajo, ese mérito. No sirve solo con leer el Evangelio u otras lecturas que sabemos que también son enriquecedoras, sino que debemos de intentar ponerlo en práctica, ¿vale? No nos tiene que aflorar la pereza o la mala voluntad. Tenemos que ser alegres, compartir y estar llenos de voluntad referente a los hermanos, de caridad, de amor, ¿vale? Dice, por el contrario, si hubiese rechazado el trabajo a cualquier hora del día, si hubiese dicho, se refiere a los trabajadores, a los obreros, tengamos paciencia, el reposo me es grato, cuando suene la última hora, será el momento de pensar en el salario de la jornada. ¿Qué necesidad tengo de tomarme molestias por un patrón al que no conozco ni estimo? Cuanto más tarde, mejor. En este caso, amigos míos, él no habría recibido el salario del obrero, sino el de la pereza. Pienso que ya lo he explicado antes. Es decir, si nos llena la pereza o la mala voluntad o la picaresca que decimos nosotros de me escondo, me levanto tarde, voy a última hora, como me van a pagar lo mismo y no trabajo, pues entonces
no recibiremos el salario que no es salario físico, estamos hablando el salario que vamos a recibir en el caso de que, aunque seamos obreros de última hora, pero sí que seamos laboriosos, ¿vale? Que no nos venza la pereza, la picaresca, ¿vale? Que decimos nosotros. Sí, un detalle, María Ángeles, Dime. y al respecto de lo que acabas de leer, yo creo que se refiere, cuando habla de los obreros de la última hora, además Sí. de lo que acabas de explicar, hay otro matiz, sobre todo para las personas que quizás están empezando y a lo mejor el contexto. Lo primero es decir que esto no es una lectura religiosa, sino espiritual, ¿no? Ante todo. Y en segundo lugar, yo creo que también se refiere en términos generales pues a la llamada espiritual que todos tenemos en la vida. Todos tenemos una naturaleza espiritual que no podemos renunciar a ella. Todos tenemos un espíritu, todos tenemos algo íntimo que nos induce hacia la espiritualidad. ¿Qué ocurre? Que esas llamadas son constantes. En cada persona, dependiendo de sus circunstancias, esas llamadas son distintas. ¿Qué ocurre? Como tú muy bien has explicado y como muy bien nos explica aquí el Evangelio, ¿no? Si lo vamos dejando para el día después, si decimos, sí, yo interiormente veo y preciso que necesito cambiar, que hay cosas que tengo que mejorar, hay conceptos de la vida espiritual que necesitaría poner en orden, poner en equilibrio. Sin embargo, lo vamos dejando para después. No, ahora cuando termine, ahora en vacaciones, no luego cuando tal, no cuando nazca mi hijo, no cuando tal, y lo vamos posponiendo y va pasando el tiempo, y es lo que aquí dice, es una pereza en el cual nos vamos distrayendo con las cosas de la vida, cosas materiales, que también son importantes, pero claro, nos olvidamos de lo que verdaderamente es trascendente. Y ahí es donde está el tema. Por otra parte, luego hay personas que tienen claro el camino espiritual y que se van preparando. Se dan cuenta, van trabajando poco a poco, van mejorando su interior, van aclarando sus dudas, sus ideas y están dispuestos, como aquí dice en la parábola del obrero, a que cuando el jefe, el capataz, diga, oye, a trabajar, pues estar dispuestos para poder trabajar y hacer el bien que de arriba el patrón pues mande buenamente que uno pueda hacer, porque el patrón, en este caso, simbólicamente, el mundo espiritual superior, pues nos va a asignar un trabajo puntual o continuo de algo a lo cual podamos estar capacitados para realizarlo, ¿no? O que consideran que estamos capacitados para realizarlo. Claro, para poder hacer ese trabajo hay que estar preparados, hay que capacitarse y no podemos, volviendo otra vez al ejemplo del perezoso, pues dejarnos llevar y no hacer ese trabajo interior que tantos problemas nos está dando hoy día y que podemos observar en la sociedad, el que, por ejemplo, haya tantos casos de depresión, que estamos viviendo una confusión muy grande, que hayan 11 suicidios diarios aquí en nuestro país. Hay un vacío y una soledad interior brutal. Y esa soledad debemos de combatirla, no quizás con más religiosidad, sino con más espiritualidad, que es lo que tratan de instruirnos los espíritus y las explicaciones que nos está dando María Ángeles. Era eso simplemente. Aparte de eso, José Manuel, a lo que nos arriesgamos, si como tú bien dices, lo postergamos a última hora, ¿cuándo es la última hora? Claro. ¿Quién nos dice que mañana vamos a continuar viviendo y tendremos oportunidad de hacer lo que queremos? Así es. Nadie, con lo cual tenemos que estar siempre pendientes y haciendo nuestra misión, porque no sabemos cuándo va a ser nuestra última hora. Eso también es otro matiz. ¿Vale? Vale, continuamos. Dice, ¿qué diremos pues de aquel, en vez de permanecer simplemente inactivo, empleó las horas destinadas al trabajo del día en cometer hechos reprensibles, que blasfemó contra Dios, derramó la sangre de sus hermanos, instaló la perturbación en las familias, causó la ruina de los hombres que confiaron en él, abusó de la inocencia? En suma, que se deleitó con todas las ignominias de la humanidad,
¿qué será de él? ¿Le bastará con decir en la última hora, Señor, he empleado mal mi tiempo, contrátame hasta que concluya el día, de modo que haga algo de mi tarea, aunque sea poco, y entrégame el salario del trabajador de buena voluntad? No, no, pues el Señor le dirá, en este momento no tengo trabajo para ti. Desperdiciaste tu tiempo, olvidaste lo que habías aprendido. Ahora ya no sabes trabajar en mi viña. Empieza otra vez el aprendizaje y cuando estés mejor dispuesto, vuelve y pondré mi vasto campo a tu disposición y en él podrás trabajar a cualquier hora del día. Volvemos a lo mismo que estaba diciendo José Manuel y yo, ¿no? Es decir, cuando nosotros reencarnamos, estamos preparados para cumplir la misión que nosotros mismos hemos aceptado. Si cuando estamos reencarnados nos olvidamos, porque nos olvidamos todos en concreto de lo que queríamos hacer, pero nos dedicamos a hacer el mal a los demás, todo lo que nos acaban de decir que podemos hacer, el mal, derramar sangre, perturbar familias, causar ruinas. Si nosotros en vez de hacer el bien hacemos el mal, estamos, yo no me gusta decir condenados, pero bueno, estamos obligados a, cuando reencarnemos, volver a prepararnos y tener una vida tal vez más dura que la que hemos tenido en estos momentos. No como castigo, sino como fortalecimiento. Más dura en el sentido de que ahora, por ejemplo, nos pueden dar oportunidades y luego no tener tantas oportunidades. El trabajo se tiene que hacer igual. La viña, el trabajo, el enriquecimiento espiritual, lo tenemos que hacer igual, porque todos estamos en la misma fase, no en el mismo nivel, pero en la misma fase de adelantamiento espiritual. Si en esta vida, reencarnación última, no nos portamos bien, Dios no nos va a castigar. Dios no quiere castigar a ninguno de sus hijos. Dios quiere que todos sus hijos tengamos las mismas oportunidades, pero las mismas, no más que otros. Si desperdiciamos nuestra vida, tendremos que volver a estudiar en el mundo espiritual para volver a reencarnar y tener las mismas pruebas o más duras para cumplir nuestra misión. ¿Vale? Continuamos. Sí, sí. Van a preguntar por aquí. Sí. Bueno, no, y si no. Yo oigo. Sí, sí. Lo que quiero preguntar es si Dios castiga. No. Pregunta No. si Dios castiga. No, Dios no nos castiga. Dios es un Padre infinitamente bueno y misericordioso. Los castigadores somos nosotros mismos, que cuando llegamos al mundo espiritual nos damos cuenta lo que queríamos hacer y lo poco que hemos logrado o hecho. Él no es castigador, ni mucho menos. Él nos dará a todos las oportunidades que necesitemos para nuestro progreso espiritual. Hay algunos que utilizan menos oportunidades que otros porque desde el principio no hacen mal, hacen el bien, que no es lo mismo que no hacer nada, ¿vale? Hacen el bien, ayudan, se enriquecen de manera espiritual con el trabajo que hacen dedicado a los demás, con la caridad, pero Dios no castiga, no es el castigador que otras religiones
nos han hecho creer y desde luego no castiga. Somos nosotros mismos los que, cuando estamos en el mundo espiritual, fuera ya de cualquier esbozo físico, nos planteamos volver a comenzar o en la próxima reencarnación concretar algo que en esta no hayamos tenido la oportunidad de finalizar. ¿Vale? ¿Lo tienes claro? Sí. Ok. Volvemos. Un detalle Dime. solo. Si solo viviéramos una vez, entonces sí, entonces diríamos que Dios castiga y es caprichoso. Pero si es un Dios de amor. Pero claro, pero es que no vivimos solo una vez. Entonces tenemos un pasado. Claro, Es un Dios de amor. claro. Claro que no castiga nunca. Sí. Está todo para mí relacionado. Sí. Aquí tenemos un grupo de trabajadores que ha empezado a trabajar en tiempos distintos. La paga es la misma, es un denario. Si nos quedamos con la paga física, pues es injusto que una persona que ha trabajado desde el principio de la mañana, desde el amanecer hasta el anochecer, cobre lo mismo que el que ha trabajado en la última hora. Pongamos que 3 horas. Es objetivamente injusto. Pero el premio no es un denario. El premio es la vida espiritual. Y para acceder, para que todos estemos en condiciones de acceder a la vida espiritual, se tienen que dar unos requisitos. Y estos requisitos habrá personas que necesiten mucho tiempo para conseguirlos y personas que necesiten menos tiempo para conseguirlo. Esa es la distancia que hay entre unos y otros. No sabemos cuánto tiempo nos cuesta a nosotros. Si hablamos de una vida, pues hay muchas personas que desde bien jóvenes tienen claro cuál ha de ser su trayectoria. Pero hay personas que llegan a una edad adulta, incluso a una edad madura, y no saben cuál es su trayectoria, porque la vida le ha llevado a atender otras cosas y estaba cerrado al conocimiento del mundo espiritual. Pero una vez que ha llegado a esa conclusión, ha sido su esfuerzo tan grande que puede estar a ojos del Padre en condiciones de. Con respecto a la justicia, el castigo y tal, efectivamente, no hay para nada castigo. Hay un estudio previo por parte de entidades espirituales de alta evolución que nos estudian a cada uno de nosotros y juzgan, ven lo que nosotros no hemos aprendido. El orgullo, la envidia, los celos, la violencia, la falta de perdón, cualquier cosa que sea, la riqueza, la pobreza, cualquier cosa. Y proponen una vida en la cual trabajemos alguno de esos aspectos. Todos a la vez no podemos, porque el orgullo, por ejemplo, tiene muchas capas, la envidia tiene muchos aspectos, el egoísmo tiene muchos aspectos. Entonces, preparan aquellas cosas que nosotros estamos en condiciones de aprender. Lo único que sucede es que cuando estamos encarnados, a nosotros se nos olvida y nos quejamos de la vida que tenemos. Nos quejamos porque nos quedamos huérfanos a los 16 años y tenemos que arreglarnos la vida como sea. Nos quejamos porque tenemos una vida muy dura. Nos quejamos porque vivimos en soledad. Nos quejamos por muchas cosas. Cuando empezamos a oír lo que es
la reencarnación, de forma muy ingenua, pensamos que es como ir al Corte Inglés. Yo cojo este vestido y me lo plantifico. Y yo misma me decía de mí, ostras, estoy segura de que la reencarnación existe, pero debido de ser la tonta del pueblo, porque vaya vida que me he elegido, ya me podía haber elegido otra. Y esto no funciona así. ¿Qué medicina, qué conocimientos necesitas para tu progreso espiritual? Para que tú, como ser espiritual que eres, adquieras unos conocimientos que no has adquirido. Y ahí nos llega la medicina. Y la medicina nos cuesta. Pero es lo que necesitamos. Cuando nosotros nos convencemos absolutamente de que esto es así, lo vemos no como un castigo, no como una torpeza, sino como la oportunidad que Dios me da para que yo pueda continuar progresando. Al principio, como ha dicho María Ángeles, las lecciones te las dan con suavidad. Pero cuando eres cabezota testaruda y de forma sistemática te empeñas en no hacer las cosas como debes, te vienen las cosas más crudas. Y ahí es cuando podemos estar en condiciones de aprender. Perdón, me he extendido demasiado. Ramón también quiere hablar. Sí. Ramón. No, no te vemos, pero bueno. Bueno, espera, lo mismo. A ver. Vale, ahora sí. Porque no me dejabas, José Manuel. Sí. Vale. Dinos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pili, pero lo que no estoy de acuerdo es que tú has contratado, como pasa en cualquier modestia, en cualquier cosa, por un tiempo. Si tú llegaste al final de la tarde y contrataste un denario, es como si tú contratas hacer cualquier cosa por 300 euros. Los que han llegado antes contrataron por ese precio. O sea, no tienen que quejarse antes o después. Podrán estar jorobados en el sentido que el que llegó más tarde va a cobrar igual que él. Y eso pasa también en las empresas y en muchos casos. Yo llego de última hora, llevo 20 años o llevo 30 años y el otro empieza a cobrar exactamente igual que yo. O le dan una categoría X y cobra mucho más que yo. No podemos fijarnos en eso. ¿Tú has oído lo que ha dicho el dueño de la viña? ¿Quién eres tú para poner el precio? Yo acordé contigo un denario, te pago un denario. Por eso es lo que estoy diciendo. Pero ahora explícalo no al trabajo físico, que es lo que al leer esto, antes del espiritismo yo leía eso y me rechinaban los dientes. Expliquemos esta misma parábola al mundo espiritual. Los que vinieron hace 2000 años, los que reencarnaron hace 2000 años, que a lo mejor somos nosotros mismos, no lo sé, tuvieron más oportunidades de alcanzar la elevación espiritual que nosotros, ¿o no? Claro, claro, pero si ahora ellos se dedican, que no lo sé, estamos poniendo ejemplos, si ellos se dedicaron a hacer el mal, a ser egoístas, a poner zancadillas, a no ser buenos, y nosotros, que somos los obreros de última hora, venimos y empezamos a hacer el bien, a hacer la caridad, a ayudar a los hermanos, ¿no nos mereceremos nosotros inclusive más? Claro. Esto es una parábola que debemos de intentar cambiarla a la situación espiritual. De todas maneras, perdona que te interrumpa, luego a continuación lo explica, María Ángeles. Lo que viene a continuación lo explica. Pues ahora lo explicamos, Ramón. ¿Vale? Pero sí, leído eso, sin ninguna explicación espiritual, es injusto totalmente. Es injusto, pero vale, continuamos, ¿vale? Dice, buenos espíritas, queridos míos, todos vosotros sois trabajadores de la última hora. Muy orgulloso sería el que dijese, comencé la tarea al despuntar el día y no la concluiré hasta el anochecer.
Vosotros habéis venido cuando fuisteis convocados, más temprano o más tarde, para la encarnación cuya cadena arrastráis. Pero han pasado siglos y siglos desde que el Señor os llamó a su viña, sin que quisierais entrar en ella. Es que es verdad lo que está diciendo. Es que a lo mejor en 2 o 3 encarnaciones anteriores ya me han puesto o me han intentado poner el motivo de mi progreso espiritual y no he querido. Y no he querido. Y ahora sí, pues estupendo ahora, aunque haya sido más tarde. Ha llegado el momento de que recibáis el salario. Emplead convenientemente la hora que os queda y nunca olvidéis que vuestra existencia, tan extensa que os parece, solo es un momento fugitivo en la inmensidad de los tiempos que componen para vosotros la eternidad. Esto viene de Constantino, un espíritu protector. Creo que ha sido pues lo que ha dicho José Manuel, que yo me he adelantado un poco a lo que íbamos a leer. Que nos conformemos porque de verdad, de la buena, ¿cuántas veces habremos dicho nosotros que no a esta oportunidad que en esta vida sí la tenemos? Sí hemos dicho que sí. Hemos superado odios, hemos superado... No todo, como ha dicho Pilar, hay que ser conscientes. Hemos superado todo el egoísmo, cuidadito, el odio, la malversación y tantas cosas, pero somos mejores que hace unas reencarnaciones, sí, sin duda, somos mejores. Y somos peores de otra reencarnación que vendrá después, porque cada reencarnación es una prueba y cada reencarnación nos estamos enriqueciendo hasta que lleguemos a nuestro progreso espiritual. Jesús apreciaba la sencillez de los símbolos. En su lenguaje vigoroso, los obreros llegados a la primera hora son los profetas, Moisés y todos los iniciadores que marcaron las etapas del progreso. Etapas que se prolongaron a través de los siglos por obra de los apóstoles, los mártires, los padres de la Iglesia, los sabios, los filósofos y finalmente los espíritas. Estos, que llegaron en último término, fueron anunciados y predichos desde la aurora del advenimiento del Mesías y recibirán la misma recompensa. ¿Qué digo? Recibirán una recompensa mayor. Últimos en llegar, los espíritas aprovechan los trabajos intelectuales de sus antecesores, porque el hombre debe heredar del hombre y porque sus trabajos, tanto como los resultados, son colectivos. Dios bendice la solidaridad. Por otra parte, muchos de esos antecesores vuelven a vivir hoy o vivirán otra vez mañana, a fin de concluir la obra que comenzaron en el pasado. Más de un patriarca, más de un profeta, más de un discípulo de Cristo, más de un propagador de la fe cristiana, se encuentran entre ellos, aunque más esclarecidos, con más adelanto, y trabajan ya no en la base, sino en el coronamiento del edificio. Su salario será, por consiguiente, proporcional al mérito de la obra. Perdona, María, esto es extraordinario. Esto que acabas de Sí, leer es extraordinario. sí. Es que además, incluso esto lo podemos extrapolar al ámbito material. Por ejemplo, hoy día nosotros cogemos un avión con toda la normalidad del mundo y nos desplazamos de aquí a allá y disfrutamos del privilegio de poder coger un avión y desplazarnos e ir a cualquier parte del mundo. Pero claro, los primeros y audaces inventores que trabajaron para la aeronáutica, para conseguir, pues claro, muchos de ellos en la tentativa, muchos murieron en el intento, hubieron muchos sacrificios, mucho esfuerzo.
pero claro, nosotros estamos recibiendo la paga de algo que a ellos les costó hasta incluso la vida, sin embargo, para nosotros estamos beneficiándonos de aquello. Es un símil y desde el punto de vista espiritual, como acaba de leer María, es exactamente lo mismo. Nosotros nos beneficiamos del esfuerzo y del trabajo de otros y nosotros somos continuadores de esa cadena para que el día de mañana los que vengan detrás se beneficien del trabajo que nosotros hagamos aquí. Es la solidaridad que ahí explica. Pero es que además no sabemos si nosotros mismos somos uno de estos antecesores por la reencarnación. Cuando estaba leyendo me he acordado yo el esfuerzo que hizo Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud. Iban de pie, como tú dices, no tenían aviones ni tenían carros como los romanos, ¿no? Iban a pie y se merecían lo mismo, pues les costó más que nos está costando a nosotros. Y cada vez, afortunadamente, será más suave el progreso, el adelanto. ¿Vale? Dice, la reencarnación, ese bello dogma. Perdón. Que quiera aquí el chico sí, María, recién nombraste a Moisés, ¿no? Sí. Sí. Moisés no entró a la tierra prometida. No entró, pero bueno. No, él murió antes. Él murió antes. Él no llegó a entrar. No entró por el orgullo, porque él sacó agua de una piedra él mismo. Al creador. Los judíos estuvieron recorriendo 40 años en el desierto cuando se puede hacer el recorrido andando 3 metros. Eso si quieres después de la charla, si quieres lo podemos comentar, porque sobre eso hay una historia sobre eso. Luego si quieres lo... Perdón, que pregunto. No, bien. Sí. Sí, pero luego. Sí. Continúa, perdona, María Ángeles. Vale. A ver, la reencarnación, ese bello dogma, eterniza y define la filiación espiritual. El espíritu, llamado a rendir cuentas de su mandato terrenal, comprende la continuidad de la tarea interrumpida, pero siempre reiniciada. Ve, siente que ha tomado del aire el pensamiento de quienes lo precedieron. Vuelve a entrar en la lid con la madurez de la experiencia para avanzar aún más. Y todos, tanto los obreros de la primera hora como los de la última, conscientes de la profunda justicia de Dios, ya no se quejan, lo adoran. Es decir, que cuando nos damos cuenta de que nosotros heredamos lo de nuestros antecesores y que los que vienen detrás de nosotros ya tienen la herencia de lo que nosotros tenemos, como antes ha dicho José Manuel, comprendemos mucho más estas lecturas, ¿vale? Dice, ese es uno de los verdaderos sentidos de esta parábola, que contiene, como todas las que Jesús dirigió al pueblo, el germen del porvenir y constituye también, bajo todas las formas, bajo todas las alegorías, la revelación de esa magnífica unidad que armoniza todos los elementos del universo, de esa solidaridad que vincula a los seres del presente con el pasado y el porvenir. Lo que es la reencarnación nos viene a matizar todo esto. En una sola vida, que es lo que yo a veces intento explicar a los que no creen en la reencarnación, en una sola vida es imposible, por muy bueno que seas, que cumplas con todas las facetas de manera que cuando finalice tu vida ya te hayas ganado el cielo. ¿Vale? Es que es imposible, es que hay tanto que progresar que quien se crea esto a puntillas está francamente equivocado. Es imposible. Nuestra memoria, nuestra conciencia recuerda todo lo que hicimos en el pasado, todo.
Y cuando volvamos a reencarnar, vamos a recordar todo lo que ahora estamos avanzando. No se pierde este conocimiento, ¿vale? Por eso dice aquí que nos une la solidaridad, vincula a los seres del presente con el pasado y con el porvenir. Si es que muchas veces somos nosotros mismos, ¿vale? Los obreros. Continuamos. La misión de los espíritas. ¿No oís ya el rugido de la tempestad que habrá de arrasar al viejo mundo y que sepultará en la nada el conjunto de las iniquidades terrenales? Ah, bendecid al Señor vosotros, los que habéis depositado vuestra fe en su soberana justicia y que como nuevos apóstoles de la creencia revelada por las voces proféticas superiores, vais a predicar el nuevo dogma de la reencarnación y de la elevación de los espíritus según hayan cumplido bien o mal sus respectivas misiones, así como soportado sus pruebas terrenales. Ya no temáis, las lenguas de fuego están sobre vuestras cabezas. Auténticos adeptos del espiritismo, sois los elegidos de Dios. Id y predicad la palabra divina. En esto yo lo digo siempre, si aquí estudiamos mucho, ponemos en práctica todo, que es imposible hoy por hoy, pero bueno, pero no hacemos partícipes a los que están a nuestro alrededor e intentamos enseñar a los que están a nuestro alrededor todo esto que nosotros aprendemos, somos unos egoístas. Simplemente somos unos egoístas. Ha llegado la hora en que debéis sacrificar para su propagación vuestras costumbres, vuestro trabajo y vuestras actividades fútiles. Id y predicad, los espíritus de lo alto están con vosotros. Por cierto, hablaréis a personas que no querrán escuchar la voz de Dios, porque esa voz las incita sin cesar a la abnegación. Predicaréis el desinterés a los avaros, la abstinencia a los disolutos, la mansedumbre a los tiranos domésticos, como también a los déspotas. Palabras perdidas, lo sé, pero ¿qué importa? Es preciso que reguéis con vuestro sudor el terreno que habréis de sembrar, porque no fructificará ni producirá más que con los esfuerzos reiterados de la azada y el arado del Evangelio. Id y predicad. Hay una frase con la que no estoy de acuerdo. Dice, palabras perdidas, lo sé. Yo no creo que sean palabras perdidas. Pienso que son palabras que todavía no han sido asimiladas. Perdidas no, que no han sido asimiladas. Intentad cuando un padre está riñendo a su hijo, que ese hijo pequeño comprenda al padre. Es prácticamente muy difícil, porque en ese momentito hay, por parte del nene que está recibiendo la riña de su papá, una coraza para que no le haga daño. Pero luego no recapacita de lo que le ha dicho su padre. ¿Creéis que no recapacitan los niños? Pues así somos nosotros. Tenemos que predicar. Y muchas veces nos parecerá que no nos escuchan, pero sí recapacitan, sí nos escuchan. Y cuando estén preparados, entonces será la hora de ellos. Todos los que estamos aquí reunidos, todos, no hemos llegado al espiritismo en la misma hora, en la misma edad. Hay compañeros entre nosotros
que son espíritas prácticamente desde nacimiento, porque su familia lo era y han vivido y nacido en una familia espírita. Yo, por ejemplo, era católica y yo no conocía el espiritismo, y cuando oía la palabra espiritismo, para mí era como si hablasen del demonio. Espiritismo, brujería. Si yo en ese momentito me hubiese cerrado y no hubiese indagado, estudiado, leído y abierto mi mente, yo habría perdido mi vida. Y como mucho, pues me imagino que otros, ¿no? Por lo tanto, palabras perdidas no. Palabras que luego asimilaremos todos y haremos el bien dependiendo de cómo lo absorbamos todos. Así de claro. Y cada uno en su momento. Ni más pronto ni más tarde, cada uno en su momento. ¿Vale? Dice, así es vosotros, hombres de buena fe, convencidos de vuestra inferioridad en relación con los mundos diseminados en el infinito, enrolaos en la cruzada contra la injusticia y la iniquidad. Id y derribad el culto del becerro de oro, cada día más invasor. Avanzad, Dios os conduce. Bueno, os acordáis del becerro de oro, pero es que hoy en día lo tenemos igual. Si es que hay gente que no avanza, ¿y qué le vamos a hacer? Pues intentar ayudarles, intentar orientarles, hablarles, para que algún día puedan abrir sus mentes, puedan descubrir esta verdad, para mí, esta verdad, y puedan ser felices, puedan trabajar para su progreso espiritual, que no se queden estancados con cosas terrenales. ¿No hay intervención? Pues Sí, bueno, nos ponen a caldo. Sí, no, el comentar un detalle que me parece extraordinario cuando dice: predicaréis el desinterés a los ávaros, la abstinencia a los disolutos, la mansedumbre, etcétera. Y luego al final, pues eso, y derribar el culto del becerro de oro que comentabas ahora mismo. Es que de lo que se trata aquí, y el esfuerzo tiene que estar encaminado en elevar nuestro nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia solo se eleva pues, a través del estudio de una fe racional, porque la fe nunca debe de ser dogmática, sino que tiene que ser racional, y elevando nuestro nivel espiritual, exigiéndonos a nosotros mismos, elevando ese nivel de conciencia y transformándonos moralmente, y con todo eso pues, nos hace percibir la realidad de una manera mucho más ecuánime y mucho más justa. Y eso es lo que hace pues, el predicar, que no tratar de cambiar, porque aquí no se trata de convencer a nadie ni de cambiar a nadie, sino predicar en el sentido de divulgar una manera de ser, una manera de trabajar. Y estamos viviendo, como tú has dicho muy bien, la época del becerro de oro. Estamos viviendo una época de mucha confusión, una época de mucho materialismo. Lo espiritual y lo religioso le han dado la patada y parece como que ya no... La familia, el matrimonio, etcétera. Hay determinadas cosas que formaban parte de la sociedad y que son formaban la base, la columna vertebral que vertebra una sociedad, y todo eso se está yendo al traste. Y ese nivel de conciencia y ese trabajo espiritual interior y de conocimiento y de esclarecimiento nos tiene que llevar a saber en cada momento lo que es correcto, lo que es justo, y muchas veces, de alguna manera, como nadar contracorriente. Contracorriente no porque uno vaya en contra de algo o en contra del progreso, porque a veces se le pone la palabra progreso a muchas cosas, ¿no? No es que uno vaya en contra del progreso, sino en contra del retroceso que muchas veces observamos en la sociedad ante esa contaminación, ante esa confusión, y ese materialismo, ese becerro de oro en el cual simbólicamente estamos instalados, ¿no? Y eso muchas veces uno tiene que tener el coraje, como aquí dice, cuando dice predicaréis el desinterés a los ávaros. Predicaremos muchas cosas que ahora se ven como normales y que no lo son en absoluto. A mí, y ya para terminar, no quiero extenderme mucho,
me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, es que esto del tema, hablar de moral parece como que es hablar de algo religioso, o hablar de moral, bueno, es que cada uno tiene su moral, cada uno es que ve las cosas a su manera, es que la moral es muy relativa, lo que para ti es bueno, a lo mejor para otro, sí, vale, de acuerdo, pero lo que es justo, lo que es correcto, debe de ser de una forma determinada, tiene que haber una racionalidad, tiene que haber un sentido a las cosas, de una manera que en la naturaleza observamos y la ciencia nos demuestra día a día que todo tiene un porqué y un para qué. La moral, que es la conducta humana, que es el progreso, la ley de evolución, no puede ser algo anárquico y que cada uno vaya y acampe a sus anchas como quiera. Y eso es lo que yo creo que un poco lo que se está tratando de decir aquí. Y claro, para todo eso, para todo lo que aquí se acaba de leer María Ángeles, hace falta mucho coraje y sobre todo tener las ideas muy claras. Mirad, para complementar lo que ha dicho José Manuel, tendremos que sacrificar para la propagación nuestras costumbres, nuestro trabajo, nuestras actividades fútiles. Si no lo hacemos, pues nos queda todavía. Nos queda, ¿vale? Dice, hombres simples e ignorantes, vuestras lenguas se desatarán y hablaréis como ningún orador lo hace. Id y predicad, que las poblaciones atentas recogerán felices vuestras palabras de consuelo, fraternidad, esperanza y paz. ¿Qué importan las emboscadas que os tenderán en el camino? Solo los lobos caen en las trampas para lobos, porque el pastor sabrá defender sus ovejas de los carniceros que pretendan sacrificarlas. Hombres valerosos, id delante de Dios, pues más dichosos que Santo Tomás, creéis sin pedir ver y aceptáis los hechos de la mediunidad, aunque no hayáis podido obtenerlos mediante vosotros mismos. Id, el Espíritu de Dios os conduce. Marcha pues hacia adelante, falange impotente por tu fe. Los numerosos batallones de los incrédulos se dispersarán ante ti como la niebla de la mañana ante los primeros rayos de sol naciente. Nos está diciendo que aunque vayamos decididos, nos van a poner trabas. Vamos a encontrar a gente que intente difamarnos, que intente disuadirnos, que no es fácil, pero que nuestra fe, que Dios está con nosotros y esa fe que nosotros tenemos es nuestro escudo, es aquello que hará que progresemos nosotros mismos y hagamos progresar y ayudar a nuestro prójimo. ¿De acuerdo? Dice, la fe es la virtud que transportará montañas, dijo Jesús. Justamente es la lección última. La fe transportará montañas. No obstante, más pesados que las más pesadas montañas, están depositados en el corazón de los hombres la impureza y todos los vicios derivados de ella. Partid pues con valor a fin de remover esa montaña de iniquidades que las generaciones futuras solo llegarán a conocer como una leyenda, del mismo modo que vosotros conocéis imperfectamente el período que precedió a la civilización pagana. Nos parece muy lejana, pero todavía vive entre nosotros, todavía. En efecto, las perturbaciones morales y filosóficas van a estallar en todos los puntos del globo. Se acerca la hora en que la luz divina aparecerá en los dos mundos. Id pues, llevad la palabra divina a los grandes que la desdeñarán, a los científicos que exigirán pruebas, a los pequeños y a los sencillos que la aceptarán, porque entre los mártires del trabajo, en esta expiación terrenal, encontraréis el fervor y la fe. Id, pues ellos recibirán con cánticos de gratitud y alabanza a Dios el sagrado consuelo que les llevaréis
e inclinarán su frente en agradecimiento al Creador por la proporción que les toca en relación con las miserias de la vida. Y yo os digo, cuando predicamos, y pese a que todos hemos tenido experiencias de que nos han tachado, yo diría que de locos, de incrédulos o de demasiado crédulos, digo yo, esa fortaleza que nos sale, esa fe que tenemos en nuestro Maestro Jesús, eso hace que disipen todas aquellas maledicencias que nos puedan decir los demás. Seamos fuertes, compartamos todos nuestros conocimientos con los demás, pongámoslo en práctica y nos daremos cuenta de que nosotros somos los primeros en recibir alegrías, en recibir beneficios, porque nuestro corazón, nuestro espíritu está contento y agraciado a todo, a todo. Y si nos intentan hacer daño, yo os digo, no lo van a conseguir. Que vuestra falange se arme con decisión y valor. Manos a la obra. El arado está preparado y la tierra espera. Es necesario que trabajéis, que trabajemos mucho. Id y agradeced a Dios la gloriosa tarea que os ha confiado. No obstante, tened presente que entre los llamados al espiritismo, muchos se han desviado. Estad atentos a vuestra ruta y tomad el camino de la verdad. Referente a este último párrafo que acabamos de leer, deciros que los primeros escritos de los cristianos eran enriquecedores, que han sido desviados por personas que han manipulado esos escritos. Y entonces aquí nos están de nuevo alarmando para que estemos atentos, para que no hagamos el espiritismo a nuestro acomodo. No vamos a cambiar los libros que los espíritus le dictaron o le comentaron a Allan Kardec. No podemos hacerlo, no podemos convertir esa sabiduría que nos ponen a nuestro alcance porque a nosotros nos convenga otra cosa. Estemos atentos para evitar que nos desvíen, porque el camino de la verdad es único. Las interpretaciones pueden ser distintas, pero el camino es único. Y lo que está bien, digan lo que digan los demás. La pregunta: si entre los convocados al espiritismo muchos se han desviado, ¿mediante qué señales reconoceremos a los que están en el camino del bien? Y la respuesta es la siguiente: los reconoceréis porque enseñan y ponen en práctica los principios de la verdadera caridad. Los reconoceréis por la cantidad de afligidos a los que brindan consuelo, por su amor al prójimo, su abnegación y su desinterés personal. Los reconoceréis, en definitiva, por el triunfo de sus principios, pues Dios quiere que su ley triunfe. Los que siguen su ley son sus elegidos y Él les dará la victoria. En cambio, destruirá a los que falsean el espíritu de esa ley para convertirla en un peldaño que les permita satisfacer su vanidad y su ambición. No le falta ni le sobra ninguna coma. Así de claro es Erasto. Así de claro. ¿Vale? Nuestra dedicación al prójimo,
nuestra abnegación, nuestra solidaridad con los demás es lo que nos va a hacer distintos al resto. ¿Vale? Dicen los obreros del Señor. Habéis llegado en el tiempo en que han de cumplirse las cosas anunciadas para la transformación de la humanidad. Felices los que hayan trabajado en el campo del Señor con desinterés y sin otro motivo que la caridad. Sus jornadas de trabajo se les pagarán al céntuplo de lo que hubieran esperado. Felices los que hayan dicho a sus hermanos: hermanos, trabajemos conjuntamente y unamos nuestros esfuerzos, a fin de que el Señor, cuando llegue, encuentre la obra concluida. Pues el Señor les dirá: venid a mí, vosotros que sois buenos servidores, vosotros que supisteis acallar vuestros celos y vuestras discordias para que la obra no fuera perjudicada. Pero ay de aquellos que a causa de sus disensiones hayan retrasado la hora de la siega, porque la tempestad vendrá y serán arrastrados por el torbellino. Exclamarán: gracia, gracia, pero el Señor les dirá: ¿por qué imploráis gracia vosotros, que no habéis tenido piedad de vuestros hermanos y que os habéis negado a tenderles la mano? ¿Vosotros, que abrumasteis al débil en vez de ampararlo? Ved que verdaderamente el Evangelio, según el Espiritismo, no es solo la lectura del Evangelio o la Biblia, es la explicación de la misma a través de los mensajes de los espíritus. Es que no podemos hacer el mal y a última hora pedirle perdón al Padre. Es que el Padre siempre nos va a perdonar. Somos nosotros los que no nos vamos a perdonar, porque tenemos que resarcir a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, de lo que en un momento no compartimos, no les dimos. Sed consecuentes con todo lo que hagamos. Seamos consecuentes con todo lo que hagamos, porque cualquier desliz, aunque se nos perdone, tendremos que repararlo en su día. ¿Por qué suplicáis gracia vosotros, que habéis buscado vuestra recompensa en los goces de la tierra y en la satisfacción de vuestro orgullo? Ya habéis recibido vuestra recompensa, tal como la quisisteis. No pidáis nada más, pues las recompensas celestiales son para los que no han buscado las de la tierra. En este momento, Dios efectúa el censo de sus servidores fieles y ha señalado con el dedo a aquellos cuya devoción es solo aparente, a fin de que no usurpen el salario de los servidores valerosos, porque a los que no retrocedan ante su tarea, Él confiará los puestos de mayor compromiso en la magna obra de la regeneración a través del espiritismo. Y se cumplirán estas palabras: los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. El espíritu de la verdad, en París, en 1862. Y ya hemos terminado. Verdaderamente es una lección que no me canso de leerla y de releerla, porque de lo que yo comprendía sobre los obreros de la última hora a lo que hoy sé y comparto es un abismo, es un abismo. Estaba muy, muy, muy engañada
y ahora no. Pues bueno, hemos terminado. Me gustaría oíros. Si alguien quiere comentar alguna cosa antes de terminar de cerrar la conexión. Porque luego, bueno, como tenemos costumbre, continuaremos aquí presencialmente comentando con más. Pero si alguien quiere comentar ahora mismo o preguntarle algo a María Ángeles. Pero bueno, nada, parece que lo has dejado muy claro todo. Lo has dejado muy claro. Es que el Evangelio lo deja muy claro. Maripaz, por favor, ¿puedes poner imagen y te vemos o no? Espera que lo mismo, a ver. Lo mismo no puede. No, a lo mejor es que está con el móvil y a lo mejor no puede. No, no pasa nada. Como está tan lejos, así como a Mar la vemos, preciosa, pues me hubiese gustado también ver a Maripaz, pero bueno, bien. Pues nada, María chicos, Ángeles, tú misma, si quieres, puedes hacer la oración. María Ángeles, tú bueno, misma. bueno, Muy bien. pues desde el amor que quiero compartir con vosotros, dar gracias al mundo espiritual por todas las oportunidades que nos dan. No sabemos cuántas veces nos ayudan en pequeños detalles. Y a todos los que estáis presentes en esta clase de hoy, deciros que no os canséis, que divulguéis, que habléis, que ayudemos a los demás, que eso es lo que nos vamos a llevar cuando nos marchemos, que las cosas terrenales se quedan aquí y que todo lo que hagamos por nuestro prójimo, tal y como está en el primer mandamiento que Jesús nos dice con tanto amor, que Moisés puso en las tablas, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Desearos que paséis un buen fin de semana y que os emplazamos para que el próximo viernes, creo que le tocará a José Manuel, ¿no, José? Creo que sí. Pues nada, que la bendición del Padre esté con todos vosotros, que así sea. Así sea. Bueno, un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias mucho. Hasta luego, Maripaz. Ramón. Adiós. Me tiene bloqueado. Ahora me No, tenía ahora bloqueado. No, te oigo. Gracias, María Ángeles. Hasta el próximo día y a todos. María del Mar, también si quieres decir algo, también puedes aprovechar. Sí, muchísimas gracias. Me parece un lujo estar aquí en este grupo, súper clarificado. Gracias, María Ángeles, gracias, José Manuel. Súper clarito todo. Es un momento que me permite estar presente, estar consciente, que agradezco tremendamente. Muchísimas gracias por aceptarme. Gracias. Sí, por supuesto. Un abrazo. Bueno. Hasta luego, chicos. Hasta la próxima. Ale.